Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva edición de Anatomía de Q, en la cual vamos a empezar el abordaje de algunas de las vísceras abdominales. En este caso, toca el tema de riñón, un órgano vital para el organismo, de acuerdo, cuenta importantísimo en la fisiología de muchísimos procesos en el organismo sano de un ser humano. Entonces, el iniciar conociendo el riñón desde su anatomía descriptiva abre las puertas para después poder conocerlo, poder entenderlo desde el punto de vista histológico, fisiológico, histopatológico e inclusive farmacológico. Así que, sin más que agregar, vamos a darle inicio al tema. Bien, el riñón es un órgano que juega un papel fundamental en muchísimas funciones del organismo, las cuales desafortunadamente no son el tema a tratar el día de hoy. Simplemente vamos a hacer mención de ellas. El riñón es un órgano, ¿sí? Una víscera con funciones glandulares, hormonales, ¿sí? Secreta la eritropoyetina, regula la tensión arterial mediante el eje renina-angiotensina-aldosterona. Es un órgano vital en la regulación de los ácidos bases, del pH corporal, siendo el buffer, el amortiguador más potente del organismo. Básicamente hay que recordar que el riñón es un regulador de, de la composición de los líquidos corporales, su osmolaridad, cuánta agua se excreta, cuántos solutos, y también tiene demasiada importancia a la hora de hablar del metabolismo energético, ¿sí? De acuerdo a la fisiología, el riñón también cumple papeles en la función de la gluconeogenia. Sin más que abordar de la fisiología, vamos a dar revisión a lo que es la anatomía renal. Primero, y muy importante recordar, el riñón está situado en cavidad abdominal. Sin embargo, a diferencia de estas vísceras que ustedes ven en pantalla, colon, intestino delgado, estómago, hígado, el riñón va a tener una situación retroperitoneal. Esto quiere decir que si nosotros retiramos la capa posterior de peritoneo, ahí aparecen los dos riñones, recubiertos por su grasa perirrenal, junto con las porciones segunda, tercera y cuarta del duodeno, el páncreas, ¿sí? Acá atrás vamos a continuar con la disección y entonces aparece esta imagen. Excelente imagen en un corte coronal en el cual nosotros podemos ver el riñón con su parénquima medular y cortical, el cual vamos a abordar en breve. Podemos apreciar el compartimento de grasa perirrenal y si ponemos atención incluso acá en esta zona de esta imagen se puede llegar a apreciar lo que es la hoja posterior de la fascia renal, conocida como fascia de Zuckerkant. Básicamente los riñones están situados a nivel de las vértebras T10 a L2, ¿sí? Y pues bueno, esto reviste bastante importancia puesto que el hecho de que esté situado el riñón en esta zona básicamente nos habla de las relaciones tan importantes que va a tener estos órganos. Si nosotros abordamos las generalidades de las cuales ya hemos estado platicando, pues bueno, en primer lugar hay que recordar siempre que los riñones están situados de manera retroperitoneal. La altura T10 a L2 suele ser pregunta de examen en algunas cátedras de anatomía humana. Y finalmente, y no menos importante y siempre vital recordar, el riñón es uno de los órganos que más sangre, que más volumen maneja en el organismo, puesto que recibe hasta el 25% del gasto cardíaco total. ¿De acuerdo? Es importante recordar esta cifra, puesto que el riñón se ve afectado demasiado en todas aquellas patologías que comprometan la bulimia,
el contenido intravascular, algún proceso hemorrágico, algún proceso de deshidratación, vómito, diarrea, puede llevar a una persona a una insuficiencia renal y es importante recordar que esa insuficiencia renal aguda viene determinada por esto, porque el riñón recibe el 25% del gasto cardíaco total. Alrededor del riñón encontramos este compartimento, ¿sí? Del cual ya habíamos hecho alguna mención, el cual vamos a abordar más adelante, que es el compartimento de grasa perirrenal. Entonces, para hablar con un poco más de detalle de estas importantes estructuras, vamos a abocarnos ahora a lo que es la grasa y la fascia renales. En primer lugar, si nosotros manejamos en este mismo segmento, en esta misma imagen, si nosotros hiciéramos un corte de manera axial o transversal a ese nivel, básicamente lo que tendríamos sería esta imagen. Es un esquema dibujado, entonces vamos a ir interpretándolo poco a poco. En primer lugar, en este esquema hay que detallar que aparecen el riñón asociado a los grandes vasos, que en este caso esta es la vena cava inferior y esta es la aorta. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que esto es una vista inferior de un corte transversal o axial. Los músculos a los cuales el riñón hay que asociar son bastante importantes. Aquí tenemos los tres músculos de la pared abdominal, ¿sí? Que siempre son mencionados y siempre son preguntados. Tenemos el transverso, el oblicuo menor y el oblicuo mayor. El músculo transverso hay que recordar que se encuentra recubierto por una fascia, la cual se denomina fascia transversalis, importante en la relación que guarda con las fascias renales y se hará mención más adelante. En esta región se encuentra el músculo cuadrado y el músculo psoas. Entonces, en esa imagen ahora aparece este compartimento de grasa, esta grasa perirrenal, ¿sí? Este compartimento de grasa renal, ¿sí? Está asociado al riñón, era la grasa que veíamos en la imagen del corte coronal, pero si ustedes alcanzan a ver, se encuentra delimitada por estas hojas. Esas hojas, ¿sí? Básicamente van a componer lo que le denominamos fascia renal o de Gerota o Gerota. Esta fascia de Gerota tiene dos hojas, una anterior, como ustedes pueden ver, y una posterior. Esta hoja posterior de la fascia renal recibe el nombre de fascia de Zuckerkandl. Por fuera de la fascia de Gerota encontramos más compartimentos de tejido adiposo, que entonces van a recibir el nombre de grasa pararrenal. ¿Sí? Se encuentran limitados hacia posterior por esta estructura que ya habíamos comentado, se denomina fascia transversalis, a la cual la fascia renal, si ustedes se pueden fijar de manera lateral, cuando convergen las hojas anterior y posterior, se une a lo que es la fascia transversalis. De manera anterior, el compartimento pararrenal está revestido, está limitado por la hoja posterior del peritoneo. Entonces, esta región de aquí blanca representaría cavidad abdominal en su zona intraperitoneal. Pasando al abordaje de lo que es el parénquima renal, es importante recordar todas las funciones de las cuales ya se hablaron para poder comprender más a fondo lo que es el parénquima renal. Nosotros, pues bueno, siempre hay que tener en cuenta que el parénquima renal va a estar cubierto por lo que es la fascia de Gerota. Sí, importante recordar, puesto que en procesos inflamatorios agudos en los que el riñón incrementa su tamaño de manera abrupta, el paciente puede experimentar dolor intenso, el cual básicamente está dado por una distensión súbita de esta fascia, la fascia renal o de Gerota. Ahora, como vimos en la imagen anterior, está fijado a los cuerpos vertebrales por lo que es la fascia de Zuckerkandl, que es la hoja posterior de la fascia renal. Si nosotros tomamos este riñón y le hacemos un corte coronal, básicamente lo que va a aparecer es esa imagen. Nosotros vamos a poder dividir el parénquima renal en dos zonas. La primera a estudiar es esta, la corteza renal.
La corteza renal es esta zona de color salmón que encontramos en esta imagen. Es importante, ¿por qué? Porque del 25% del gasto cardíaco total que recibe el riñón, básicamente de toda esa sangre, la corteza va a percibir hasta el 90 o el 95% de toda esta sangre. ¿Por qué? Por una explicación muy simple. En la corteza es donde se van a encontrar los corpúsculos renales. Bien, la corteza, perdón, se prolonga entre la médula a través de estas proyecciones que reciben el nombre de columnas renales. ¿Sí? Las podemos apreciar aquí. Son estas. Y de esta manera, gracias a estas proyecciones de corteza, la médula queda dividida en estas estructuras piramidales que vamos a estudiar más adelante. Sin embargo, no podemos avanzar sin antes hacer mención de los corpúsculos renales. Si nosotros viéramos un corte histológico de lo que es la corteza renal, aparecería esta imagen importantísima de recordar. Todas estas estructuras que ustedes ven delimitadas con círculos celestes son denominados corpúsculos renales, en los cuales vamos a encontrar los glomérulos, que básicamente son las ramas terminales de la arteria renal. Si nosotros vamos a un esquema dibujado, aparece esto. Esto de aquí, amigos míos, es la unidad funcional del riñón. Recibe el nombre de nefrón o nefrona. Está compuesta por un sistema tubular y por el corpúsculo renal, en el cual se incluye lo que es el glomérulo, que encontramos aquí esquematizado y acá en el corte histológico. Como ustedes pueden ver, esta estructura vascular es importantísima y representa hasta el 90 o 95% de la irrigación renal. Es por eso que la corteza recibe tanta proporción de lo que es la irrigación renal, porque en la corteza encontramos estos corpúsculos. A partir de estos corpúsculos, el plasma circulante, la sangre circulante, se filtra hacia lo que es el espacio de Bowman y posteriormente accede al sistema tubular del nefrón o nefrona, donde percibe y es modificada su composición, tanto en volumen como en solutos, sodio, potasio, bicarbonato, protones, etcétera, etcétera. Abordando ahora la segunda parte que compone el parénquima renal, encontramos esta estructura que se denomina médula. Esta médula, ¿sí? Básicamente está delimitada, está dada por estas estructuras piramidales que encontramos aquí, que se denominan pirámides de Malpillo. Suele ser pregunta de examen también. Estas pirámides de Malpillo, ¿sí? Representan lo que es la médula de la corteza, del parénquima renal, hay una disculpa. ¿Y cuál es la importancia? Las pirámides contienen túbulos rectos y conductos colectores, importantísimos a la hora de hablar de las nefronas. Bien, las pirámides tienen dos zonas. En primero, esquematizamos esta zona blanca, que está dada hacia la base o hacia la zona que comunica con la corteza. Esta zona va a recibir el nombre de zona limitante. Mientras que la zona que se aleja de la corteza y que está en contacto con los cálices menores, ¿sí? Esta zona de aquí, recibe el nombre de zona papilar. Estas papilas, ¿sí? Del parénquima renal son importantes de recordar puesto que pueden ser lesionadas en algunas patologías, ¿sí? Por ejemplo, algunas intoxicaciones medicamentosas producen necrosis de papila. Entonces es importante recordar en dónde están situadas las papilas. Médula del parénquima renal, en su porción proximal a los cálices, esa es la zona papilar. Si nosotros hacemos un pequeño acercamiento, en la zona papilar van a aparecer sitios perforados que van a recibir el nombre de zona cribosa. Esta zona cribosa es a través de la cual el ultrafiltrado, que incluso ya pudiéramos llamarle orina, que viene circulando por lo que son los conductos colectores, llegan a través de esta zona cribosa perforada a lo que son los cálices menores, para posteriormente seguir su trayecto por las vías urinarias
hasta llegar a la vejiga, posteriormente a la uretra y ser excretados. Entonces, si nosotros vemos este esquema, tenemos dos nefronas, ¿sí?, asociados a un túbulo colector, ¿sí?, que es este de aquí largo. Aquí es importante recalcar, los corpúsculos renales que contienen los glomérulos se encuentran en la zona cortical, ¿sí?, y en la zona medular solo encontramos túbulos, el sistema tubular, asa de Henle y los túbulos colectores, los cuales al final del día van a drenar en lo que es la zona cribosa y van a permitir que la orina pase del sistema de nefronas hacia los cálices menores, posteriormente los cálices mayores y finalmente a la pelvecilla. Ahora vamos a tocar el punto de las vías urinarias que vamos a encontrar en relación al parénquima renal. ¿Sí? Las vías urinarias de ureteros, vejiga, uretra serán tema de otro video posterior. En primer lugar, aquí tenemos ya nuestro riñón con el parénquima determinado por corteza y médula. En primer lugar, aparecen estas estructuras que les vamos a denominar cálices menores, que conectan lo que son las pirámides o la médula con estas estructuras que se denominan cálices mayores. Se dice que por cada cáliz mayor hay entre 3 y 4 cálices menores, siendo que el cáliz mayor superior tiene de 2 a 3 cálices menores asociados, el medio tiene de 3 a 4 y el inferior también tiene de 3 a 4. Después, los cálices mayores pasan a comunicar con lo que es la pelvis renal o pelvecilla, para posteriormente llevar la orina hacia los ureteros. En esta imagen, un poco más esquemática, encontramos de igual manera los cálices menores, seguidos de los cálices mayores, que finalmente desembocan en lo que es la pelvis renal. La pelvis renal, como recordamos, comunica con el uretero. En esta zona de aquí hay que recordar bastante importante, aparece el primer estrechamiento del uréter, donde comunica pelvis con uréter. Es el primer estrechamiento y es importante recordar, puesto que estos estrechamientos pueden determinar sitios donde se obstruyen las vías urinarias por medio de las piedras o litos o de procesos de urolitiasis. Llegando finalmente al tema de irrigación renal, es importante recordar siempre cuál es el vaso principal del organismo. Y si hablamos del vaso principal del organismo, hay que hablar de la aorta. La aorta en dos porciones, aorta torácica y aorta abdominal, dividida por este músculo que es el diafragma, en su hiato aórtico a nivel de la 12ª vértebra torácica. Vamos a centrarnos en este nivel, lo que es L1 y L3. Bien, en primer lugar tenemos aquí el hiato diafragmático aórtico a nivel de T12. También es una pregunta bastante recurrente. Aparece la aorta en el esquema y es importante recordar, estas arterias de aquí que están señaladas con las flechas son las arterias renales. Las arterias renales aparecen delimitadas hacia arriba por la emergencia de la arteria mesentérica superior, que recordamos tiene a su cargo la irrigación de todo el intestino medio, y por debajo la arteria mesentérica inferior, que tiene a su cargo toda la irrigación del intestino posterior. Esto está a nivel de L1 y esto está a nivel de L3, teniendo la emergencia de las arterias renales a nivel de entre la primera y la segunda vértebras lumbares. Y aquí tenemos este esquema que es fácil de recordar y nos permite tener esta información accesible siempre que se requiera. De acuerdo. Primero tenemos aquí en este esquema los riñones, ¿sí? Los riñones van a estar ubicados, ya dijimos, entre T10 y L2. Después aparece la aorta abdominal,
con su emergencia de las arterias renales aproximadamente entre la primera y segunda vértebra lumbar. Finalmente, aquí aparece en este esquema lo que es la vena cava inferior, dándonos de esta manera la conformación del hilio renal. De manera anterior aparece la vena renal, en medio aparece lo que es la arteria renal y de manera posterior encontramos lo que es la pelvecilla aquí en esta estructura de las vías urinarias. Si nosotros abordamos la arteria renal, sabemos que la arteria renal es rama directa de la aorta abdominal, puesto que representa hasta el 25% del gasto cardíaco total, pero antes de entrar al parénquima renal, la arteria sufre una bifurcación, una división, y encontramos las arterias de primer orden, ramas de la arteria renal. ¿Cuáles son? Tenemos la arteria prepiélica, esta de aquí, si se fijan ustedes, aquí está la pelvis. Cuando hay algún proceso asociado a la pelvis, se llama pielo algo. Por ejemplo, una infección, una inflamación de la pelvis y el parénquima renal se le denomina pielonefritis. Entonces, si vamos a usar la palabra pielo para referirnos a la pelvis, aparece primero la arteria prepiélica, o sea, anterior a la pelvis, que la tenemos aquí. Después aparece la arteria retropiélica. La arteria retropiélica en este esquema se alcanza a percibir de manera muy pobre aquí en este fondo. Si ustedes alcanzan a ver y poner atención en esta zona, ahí se alcanza a ver la arteria retropiélica y finalmente la arteria polar superior, ¿sí? Destinada, como su nombre dice, hacia el polo superior del riñón. Después aparecen las arterias de segundo orden, que van a denominarse interpapilares. Recordamos la zona papilar de la médula, entonces arterias que se encuentren entre las papilas van a denominarse interpapilares, y las arterias interpiramidales, o sea, que van a estar entre las pirámides de Malpillo o pirámides medulares, para finalmente terminar en las ramas terminales de la arteria renal, que son denominadas arterias glomerulares, que constituyen los corpúsculos renales. Recordando una vez más, los corpúsculos se van a encontrar en su totalidad en la zona de la corteza. Por ende, la corteza recibe hasta el 90 o 95% de la sangre del riñón. Muy bien, con esto damos por concluido esta pequeña revisión del tema de riñón, ¿sí? Las bibliografías consultadas en esta ocasión fueron 3. Nos apoyamos de el libro Anatomía Humana de Quirós, el libro Anatomía de Gray y un poquito de histología del libro Ross, Histología, excelente libro de consulta. Sin más que agregar, no me queda más que agradecerles por todo el soporte que ha recibido el proyecto por parte de ustedes. Y como ya es una especie de costumbre, me gustaría recordarles y exhortarlos a respetar el aislamiento domiciliario, a respetar la sana distancia, su sana distancia, el distanciamiento social, que actualmente es un tema de todos los días. Eh, Hay zonas en el país que ya están oficialmente en fase 3 del COVID-19, entonces creo que es momento de intensificar las medidas de responsabilidad y tomar parte activa en esto. Si hay que quedarnos en casa, hay que evitar las salidas, hay que apoyar al personal de salud que está en los hospitales, enfermeros, médicos, químicos, personal de limpieza, mantenimiento, todos ellos están ahí porque no se pueden quedar en casa. Ellos tienen que estar ahí para atender a los pacientes, para, para atender a cualquiera que lo necesite, porque desafortunadamente las enfermedades no paran por una pandemia. Hay gente infartándose, hay gente teniendo infecciones graves, hay gente teniendo eventos vasculares cerebrales y tienen que ser atendidas en hospitales por médicos y enfermeras. No es una opción para ellos quedarse en casa. Están lejos de sus familias, ellos también temen contagiarse, contagiarlos.
y me parece injusto que como sociedad no hayamos sido suficientemente conscientes y responsables de cumplir con una simple instrucción de quedarnos en casa. Me parece que no es recíproco lo que estamos haciendo y de verdad aprovecho para exhortarlos y hacer un llamado para quedarnos en casa, estudiar, pasar tiempo con la familia, hacer, hay muchas cosas que hacer, pero por favor quédense en su casa por ustedes, por sus familiares, sus padres, sus abuelos, por el doctor, por la enfermera, por el químico que no se pudieron quedar en casa. Y de nueva cuenta les agradezco mucho por apoyar estos videos. Espero les sirva de algo y pues próximamente nos estaremos viendo en alguna otra revisión. Muchas gracias y les mando un fuerte abrazo.